Grabando. Bueno, este es el primer programa ya oficial de nuestro podcast, que se va a llamar El Segundo Piso. El segundo piso donde forjamos, convertimos a gente como tú en los mejores expertos en política nacional e internacional. ¿Ya? Nuestros panelistas están aquí disponibles. Fernando, ¿cómo estás? Gracias. Benja, Estoy ¿cómo muy bien. estás? Bien, feliz. Camila, ¿cómo estás? Súper. Sup. Ya. Y saludo a toda nuestra audiencia. Oye, me pidieron por interno que este capítulo fuera como una introducción. Me parece súper buena idea, ya que si vamos a hablar de política, y vamos a hablar, no sé, pues de la izquierda, de la derecha, de los comunistas, de, de los fachos, no sé, pues de todas esas cosas, es como tener claro más o menos los conceptos de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, preparé una pequeña charlita donde vamos a resumir desde qué es la política, qué se entiende por política, hasta llegar a la situación política nacional actual, como el escenario político actual. ¿Ya? Es una tarea, como les decía al principio, de resumir 2000 años de historia en unos minutos, pero creo que podemos hacerlo porque lo principal es que entiendan unos conceptos bases nada más. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a partir esta charla. ¿Qué es la política? La política, muchachos, es algo que acompaña al ser humano desde sus comienzos. Ya, la política no es algo nuevo. Desde el momento en que el ser humano, que vivía en tribus y viajaba por todo el mundo buscando un lugar donde vivir, esas tribus que encontraron eventualmente un lugar donde vivir y dejaron de vagar por el mundo, esas tribus se asentaron en un lugar. Y desde ese momento empezó a necesitarse la política. ¿Por qué? Porque vivir en sociedad, vivir con otras personas, ¿ya? Tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos problemas. Cuando vivo solamente con mi tribu, me preocupo solamente de ellos, ¿ya? Pero cuando dejo de ser una tribu viajera, comparto con otras personas, con otras tribus que se instalan cerca mío, se convierten en mis vecinos. Mi tribu empieza a agrandarse, empieza a crecer, con mis hijos, con mis nietos, con mis sobrinos, con mis primos, etcétera, etcétera. Empezamos a vivir en sociedad. Entonces se crean beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, me falta una papa para la cazuela, voy y le pido al vecino, ¿ya? Necesito ayuda porque hay un camino para el río, pero ese camino para el río no está muy bien preparado. Entonces nos juntamos todos y entre todos hacemos un camino para el río. Esos son los beneficios de vivir en comunidad, vivir en sociedad. Pero también hay problemas. No sé, pues desde, oye, esta vaca es mía. No, esta vaca es mía, compadre. No, pues es mía. Desde esos problemas hasta, oye, vienen los romanos y nos quieren invadir. ¿Qué hacemos? Esos son problemas que viven las sociedades. Y en esos momentos, ya desde esa época, las primeras épocas de la humanidad, la gente se dio cuenta que necesitaba que hubiera gente que se dedicara a solucionar los problemas de todos, ¿ya? Que nos ayudara a surgir pensando en todos. Y ahí es cuando nace la política. La política es el arte de gobernar. ¿Y gobernar qué es? Gobernar es establecer normas de convivencia, establecer reglas, cómo vamos a funcionar, cómo nos vamos a aportar, qué va a ser bueno, qué va a ser malo, cómo te voy a castigar si te portáis mal, cómo te voy a premiar si haces algo bueno, cómo nos organizamos todos juntos, por ejemplo, para defendernos de una amenaza exterior, de una invasión.
cómo nos organizamos para producir nuestra comida, etcétera, etcétera. Eso es la política, ¿ya? Y la gente que se dedica a hacer política se llaman políticos, ¿ya? Eso ha sido la política, así nace la política y así ha sido la política hasta nuestros días, con matices, ¿ya? Entonces, al momento de que los pueblos se dan cuenta de que necesitan a alguien que les organice el cuento, nace la política, nacen los políticos, y nace un concepto súper importante, chiquillo, que se llama el contrato social o pacto social. El pacto social o contrato social es un acuerdo tácito que no se firma, ¿ya? Que nadie lo firma, nace solo, y que consiste en lo siguiente. Un pueblo grande decide otorgarle la administración, la política, a un grupo pequeño. ¿A cambio de qué? De protección. Ese es el acuerdo. Nosotros, el pueblo, que somos aptos, somos una mayoría, vamos a dejar que un grupo pequeño nos gobierne. ¿Ya? Vamos a dejar que ese grupo pequeño de gente dicte las reglas de convivencia, que nos diga lo que tenemos que hacer. Y nosotros vamos a hacer caso. Nosotros, el pueblo, vamos a hacer caso y nos vamos a portar bien y vamos a vivir nuestras vidas. Ellos, los políticos, nos gobiernan y nosotros, tranquilos, vivimos nuestra vida y tratamos de superar. Una cosa por otra. Te dejamos gobernarnos, lo que implica también, entre otras cosas, que te vamos a dar ciertos beneficios, ¿ah? Ciertos privilegios. Te vamos a pagar bien por la pega. ¿Cachai? A ustedes les vamos a pagar súper bien por hacer la pega de la política, pero a cambio tienen que protegernos, tienen que ayudarnos, tienen que darnos los elementos esenciales para subsistir. Tienen que ayudarnos a nuestra educación, nuestra salud, tienen que ponernos escuelas para aprender cosas. Ese es el contrato social. ¿Ya? Entonces, ese contrato social persiste hasta hoy. A través de la historia, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es a quién se le otorga el poder de gobernar. A quién el pueblo designa para hacer la política. ¿Se va entendiendo más o menos cómo vamos? Sí. ¿Ya? Entonces, en un principio, por ejemplo, había un pueblo, ¿ya? Y ellos deciden que los más ancianos de la tribu, del pueblo, sean los que dicten las leyes. Un consejo de ancianos. Porque son los más sabios, porque tienen más experiencia, etcétera, etcétera. Ellos hacen las leyes y el pueblo las respeta y vive su vida. ¿Ya? Puede que de repente esté un pueblo tranquilo y llega un caballero en un caballo con su armadura, con su espada y con un grupo de amigotes. ¿Ya? Y les diga, ¿saben qué? Yo quiero ser el rey de esta tierra. ¿Ya? Como pueden ver, yo tengo un ejército, así que les puedo ofrecer protección. A cambio de esa protección, yo quiero ser el rey de estas tierras, dictar las normas, quiero tener privilegios, quiero que ustedes me paguen por mis servicios, ¿ya? Y si no les gusta, bueno, conocen a mi ejército, ¿ya? Ahí tenemos otra forma de pacto social, ¿ya? Hay otra forma de pacto social en que llega, por ejemplo, otro personaje a un pueblo, a un territorio, y les dice, ¿saben qué? Yo soy descendiente directo de los dioses, ¿ya? Y como soy descendiente directo de los dioses, tengo derecho a ser el máximo rey de toda esta tierra. Así que yo y mi familia vamos a ser los que vamos a gobernarlos a ustedes. Y además, tengo un ejército. ¿Qué les parece?
Ok, les decía, vamos. También, otro ejemplo, llegaba un caballero y les decían, ¿saben qué? Yo soy el comerciante más rico de toda la región. Soy un empresario y tengo mucha riqueza. Y como soy muy millonario, soy muy inteligente, soy el más apto para ser su líder. Así que yo quiero ser el que determine las reglas de este territorio. ¿Ya? Piénsenlo bien, pues, si yo soy el que tiene más riqueza, ¿para qué voy a querer más riqueza? ¿Eh? Yo no vengo a robarme la plata a ustedes porque yo ya tengo caleta de plata. ¿Ya? Así que piénsenlo, yo soy su mejor opción. Y además, tengo un ejército. ¿Qué les parece? ¿Ya? Así se fueron formando las civilizaciones. De repente llegaba otro gallo y les decía, oye, ¿sabéis qué? Acabamos de invadir todos sus terrenos. Matamos a todos sus hombres, quemamos todas sus cosechas, matamos a sus mujeres, así que desde ahora en adelante yo voy a ser el nuevo rey, yo voy a ser el que dicte las normas. Y como pueden ver, tengo un ejército y sé cómo ocuparlo. ¿Ya? Había otra sociedad, otra civilización que dijeron, oye, ¿sabéis qué? Nosotros somos súper bacanes, nosotros somos súper estudiosos, nosotros leemos todo el día, hacemos libros, somos filósofos, somos matemáticos, ¿cachai? Somos pensadores, hacemos libros todo el tiempo, somos súper bacanes. Y nosotros, como somos tan bacanes, tan pensadores, tan inteligentes, hemos decidido ya que va a ser el pueblo el que elija a sus autoridades, a sus políticos. Va a ser el pueblo el que elija a sus representantes para que dicte todas nuestras normas que nos van a regir por siempre. Puta, qué inteligente que son esos cabros. Ah, y también dijeron que por si acaso, si no les gustaba, tenemos un ejército. ¿Ya? Entonces, en esas condiciones fueron que se fue creando las sociedades, ¿ya? En base a un contrato social. El pueblo que obedecía y un grupo pequeño que dictaba las normas, que gobernaba. Siempre ha estado así. Y ese grupo, dependiendo de la fuerza que tenía en la sociedad, tenía o se daba a sí mismo privilegios y beneficios. Siempre ha sido así. La clase dominante siempre se da para sí mismo algún grado de privilegio, de beneficio, de buenos sueldos, etcétera, etcétera. Pero el resto del pueblo los deja que eso ocurra, ¿cachai? Porque es parte del contrato. Mientras nos cuiden a nosotros, mientras nos protejan, mientras nos den cosas que nos sirvan, ustedes pueden hacer relativamente todo lo que quieran. Eso ha sido así y sigue así hasta ahora. ¿Ya? Lo que pasa es que con el paso del tiempo, esa cantidad de atribuciones y de beneficios y de privilegios se han ido equilibrando, porque somos más inteligentes, sabemos nuestras posiciones, sabemos lo que podemos hacer. Pero siempre ha sido así. La política gobierna, los políticos gobiernan. Les damos ciertos privilegios y siempre hay, por si acaso, algún ejército que nos pueda ayudar. ¿Ya? Siempre ha sido así. Entonces, paralelamente a que todas estas sociedades se gobernaban de la manera que ellos decidían, de alguna manera, surgió otro elemento que está también a la par de todo esto, que es la economía, que es la riqueza, acumular riqueza. ¿Ya? Todos estos gallos se dieron cuenta que mientras más riquezas tenías, más posibilidades tenías tú de acceder a los puestos de poder. ¿Ya? Porque con riqueza, por ejemplo, podías comprar votos, ¿ya? Con riqueza podías contratar y mantener un buen ejército,
¿ya? Entonces, de a poquito, la idea de que el político con recursos era el que tenía más posibilidades de ir ascendiendo. La economía empezó a ser súper importante, va de la mano. El poder militar que te puede ayudar y el poder económico. Entonces llega un momento clave que les quiero comentar, que es más o menos como en la Edad Media, siglo XV, XIV, XVI, no me acuerdo bien, ¿ya? En que la economía dio un salto espectacular y sentó las bases de lo que es hasta hoy. Resulta que en estos tiempos también apareció el poder de la iglesia, el poder religioso, el poder de la iglesia católica. Fue muy influyente en todas las sociedades de la época. Y una de las cosas que decía la iglesia católica era que no se veía muy bien que la gente acumulara mucha riqueza. No estaba bien ante los ojos del Señor. Entonces, la gente con riqueza, los súper ricos de la época, se preocuparon porque la iglesia decía algo y había que hacerlo. No se podía decir que no a lo que decía la iglesia. Entonces buscaron un sistema de cómo no molestar a la iglesia, de cómo mostrar que no teníamos tanta riqueza, cómo ocultar nuestra riqueza. Entonces dijeron, tenemos que pasarle nuestras riquezas a otra persona, que otra persona las tenga. Así cuando venga el Papa a visitar mi castillo, se va a dar cuenta que yo cumplo las ordenanzas del Señor y no tengo tantas riquezas en mi casa, ¿ya? Porque se las voy a pasar a otra persona. Entonces dijeron, ¿a quién le pasamos nuestra riqueza para que las administre? Tiene que ser una persona que sepa del tema, o sea, tenía que ser comerciante, que sean ordenaditos, que lleven todo anotado, ¿ya? Que sepan de esto de hacer otro X aquí y ya, toda la cosa, que sean confiables, ¿cachai? Y que pertenezcan a una raza, a una religión, perdón, no una raza, a una religión, cuya religión no les impida tener riqueza ni administrarla. Entonces, después de pensarlo un tiempo, dieron cuenta que estas personas tenían que ser los judíos. Los judíos encajaban en el perfil perfecto para lo que querían hacer estos gallos, los súper ricos de la época de la Edad Media. Ya, pues, entonces, la tarea de estos súper ricos fue encontrar a un judío y negociar con ellos para que recibieran su riqueza a cambio de, no sé, de un pago. Entonces, resulta que la mayoría de los judíos que hacían estos negocios, hacían negocios en la plaza de la ciudad. ¿Ya? No sé, pues, al mediodía se sentaban, iban a la plaza y hacían sus negocios. Y cada uno de estos judíos se sentaba en un banco de la plaza. ¿Ya? Cada uno tenía su banco en la plaza. Entonces, al recibir toda esta riqueza de los súper ricos, nació el concepto de los bancos. Los bancos. Los bancos se llaman bancos por los bancos de las plazas. Así de simple. ¿Ya? De hecho, el término banco de la plaza es un término que se ocupa en el sector bancario todavía. El banco de la plaza. Entonces, ¿qué pasó? Que estos judíos ya empezaron a recibir las riquezas de los súper ricos, pero se dieron cuenta que los súper ricos no pedían de vuelta las cosas en el corto plazo. Pasaba mucho tiempo cuando querían retirar sus fondos. Entonces, como son súper inteligentes los judíos para hacer negocios, dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a agarrar parte de esta riqueza, que todavía no me la van a pedir, y se la vamos a prestar a otros gallos que las necesitan, a otros comerciantes que necesiten plata para hacer negocio. Así nació el negocio bancario, que funciona hasta hoy. El negocio de los bancos es ese. Yo te cuido tu plata y mientras tanto tú no la necesitas, yo se las presto a otras personas. ¿Ya?
Ese es un concepto que hay que tener claro y que también van de la mano con todo el tema de la historia de la política, historia de los gobiernos y todas esas cosas. Poder militar, poder económico, basado en los bancos. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? No. Ninguna. Ya. Entonces, así siguieron nuestras civilizaciones, cada una, como les he explicado, con sus gobernantes, con su forma de hacer política, ¿ya? Con las riquezas de cada uno, de forma muy tranquila, ¿ya? Eh, todo muy tranquilo, por ejemplo, si un rey estaba aburrido, invadía el pueblo de al lado. De repente el pueblo de al lado te invadía a ti, ¿ya? O un gobernante lo mataba el hijo porque el hijo quería ser el gobernante del país. O la amante del gran señor de los territorios te envenenaba en la noche porque quería que el príncipe fuera el rey. Así. Todo muy civilizado, todo muy tranqui, ¿cierto? Entonces llegamos a un punto en la historia que es clave, que es Francia, a finales de el siglo XVIII, 1770 y tanto. ¿Qué pasó en Francia en esa época? ¿Alguien sabe? La modernidad, No, la eso es algo ilustración. que no fue muy pacífico. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, chiquillos, todo el mundo que está escuchando esta transmisión, fue el primer estallido social de la historia. ¿Ya? El primero, el más importante. Debió haber habido algún otros movimientos revoltosos antes, pero este fue el más significativo. ¿Ya? ¿Qué pasó en Francia en esa época? 1700 y tanto. El pueblo le había otorgado, en base a este contrato social que hablamos, el poder de gobernar a la nobleza, a los reyes. Y ellos gobernaban porque eran descendientes de Dios. Solamente ellos podían gobernar, ellos y sus familias, y sus hijos, y sus nietos, y sus amigos, y sus primos, por venir directamente de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Que como todos los gobernantes, tenían sus atributos, tenían sus privilegios, sus beneficios, pero a estos señores se les pasó la mano, se fueron al extremo. No sé si han visto fotos, películas de la época, ¿ya? Los gobernantes franceses tenían castillos enormes, decorados, pero con las mayores eh, riquezas habidas y por haber, ¿ya? Tenían elegantes vestidos, fiestas fastuosas, se gastaban millones de oro, no sé, por la moneda que tenían, iba a decir dólares, pero no, todavía no estaban dando los dólares, ¿ya? Pero tenían la riqueza que le cobraban al pueblo a través de impuestos y la dilapidaban y no tenían ningún descaro en mostrarlo, ¿ya? Y mientras tanto, el pueblo francés se moría de hambre, ¿ya? Si no le suena similar. De hecho, la reina María Antonieta dijo una frase célebre porque le preguntaron una vez qué opinaba de que la gente francesa pasara hambre y no tuviera pan. Entonces la reina dijo, bueno, si no tienen pan, que coman pasteles. ¿Ya? O sea, lo que hemos vivido en los últimos tiempos es como repetitivo en la historia. ¿Ya? No sé si les suena similar todo ese tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que los franceses no lo vieron venir y se acumuló la rabia, se acumuló y estallidé socialité. Estalló la cuestión. Y estalló, pero al Con la chanta. ejecución del rey que gobernaba en ese tiempo. El rey, la reina, las princesas, los nobles, los amigos, todos, arrasaron con todo. ¿Ya? Si hubiera habido metro en Francia en esa época,
queman todos los metros. Si hubieran habido semáforos, pobres semáforos, arrasan con todo, lo quemaron todo, arrasaron todo, ¿ya? Mataron a todos los nobles de la época, a todos, ¿ya? Fue una cosa, pero extrema, extrema, extrema. Se hacían como juicios populares a los nobles, a los cuiquitos, a los fachos de la época. Y lo mandaban a la guillotina. No, no los mandaban a la guillotina, los mataban a palos, a piedras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que se juntaba mucha gente. Tenían como un taco de gente que tenían que enjuiciar y matar, ¿ya? Entonces viene un tipo y dijo, ¿sabéis qué? Vamos a hacer esta cosa más fácil. Voy a inventar una herramienta para que podamos matar a esta gente más rápido, ¿ya? Y ese caballero era de apellido Guillotín, ¿ya? Y inventó el instrumento que lleva su nombre, que ya mencionó Fernando, la guillotina, ¿ya? Entonces los procesos, los asesinatos fueron más rápidos. Y eran en público. Fueron públicos y más rápidos. Y bueno, y desde un punto de vista piadoso, también fue más misericordioso, porque era más rápido. ¿Ya? Mete cuchillo, sacó tripas. Y como les digo, o sea, pasaron todos por la guillotina. ¿Ya? O sea, si decía y no, sabéis que no es la forma, guillotina. ¿Ah? Que decía cualquier cosa medio amarilla, guillotina. ¿Ya? Incluso muchos de los líderes, los mismos líderes de la revolución, muchos de ellos pasaron por la guillotina. Imagínense cómo era el ánimo de los franceses en ese tiempo. O sea, estáis con la revolución o guillotina. ¿Ya? Es más, chiquillo. Guillotín, el inventor de la guillotina, murió Pasó por la guillotina. en la guillotina. ¿Ya? Para que vean cómo estaban los ánimos caldeados. ¿Cachai? Entonces fue una cosa feroz. ¿Ya? Entonces, eso fue lo primero. Lo primero de destacar, que fue como el primer estallido social, donde se quebró el contrato social. Donde la gente se dio cuenta que este grupo de personas a las que les designamos el poder no estaba haciendo su parte. ¿Ya? Eso es lo importante de eso. Una de las partes no cumplió lo que estaba en el acuerdo. ¿Ya? Y se llevó su merecido. ¿Ya? El contrato social. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, la Revolución Francesa tiene otro elemento que es súper importante para el análisis de la política actual. ¿Ya? Resulta que después, ya que no quedaba nadie a quien más cortarle la cabeza, los líderes de esta revolución se tuvieron que juntar, porque había que hacer algo. ¿Ya? Si la cosa no era nada más quemar todo. Había que organizar de nuevo la nación, había que pensar cómo se iba a regir, a quién le íbamos a entregar el poder para gobernar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todos estos líderes empezaron a pensar cómo lo hacíamos. Hagamos una cosa, elijamos representantes, ¿ya? Y los llevamos todos a un lado y formamos una asamblea. Hicieron una asamblea. Eligieron representantes y los llevaron a una asamblea. Entonces, ¿qué pasó? En esta asamblea, donde estaban todos los representantes viendo cómo íbamos a organizar la cosa, se formaron dos grupos, ¿ya? Un grupo donde estaba la gente un poquito más conservadora, ¿ya? Más tranquila, como más tradicionalista, que no le gustaban los cambios muy, muy bruscos, ¿cachai? Que vamos de a poquito, ¿ya? Hay gente que se salvó de la guillotina por poquito, ¿cachai? Pero que cualquier cosa, amarillo, ¿ya? Entonces, en el salón donde funcionaba la asamblea, esta gente más conservadora, ¿ya? Se juntaba y se iba al lado derecho del salón. Y por el otro lado estaban los líderes que eran un poquito más encendidos, más revolucionarios, que querían los cambios, querían cambiarlo todo. Vamos nomás, no hay problema,
hoja en blanco y toda la cuestión, partamos de cero, ¿ya? Los más vehementes, ¿ya? Y este grupo se juntaba al lado izquierdo del salón, ¿ya? Y eso dio origen a las expresiones que conocemos hoy día como la izquierda y la derecha. Los que estaban a la derecha, los que estaban a la izquierda, ¿ya? Entonces, como reflexión en este punto, ustedes tienen que saber o no, tienen que definirse en algún momento si son de izquierda, son de derecha, son de centro, ¿ya? ¿Cómo saber si uno es de izquierda o de derecha? Ya tenemos un punto, ¿ya? La gente de derecha es gente que es más conservadora, ¿ya? Tradicionalista, ¿ya? Que tiene más reticencia a los cambios. No les gustan mucho los cambios, les tienen como un poquito de miedo a los cambios, ¿ya? La gente de derecha se define más o menos así. La gente de izquierda es gente que va por los cambios, ¿ya? Que no le tiene miedo al cambio. Quizá hay que cambiarlo todo, si algo no funciona, se cambia, ¿ya? Es una definición base. Otra definición base es que la gente de derecha, al ser más conservadora, tiene una relación más estrecha con la religión, ¿ya? Son religiosos, son cristianos, son católicos, creen en Dios. En cambio, la gente de izquierda tiene una relación más distante con la religión, ¿ya? Sobre todo con la institución de la iglesia, ¿ya? O sea, en la izquierda puede haber gente que crea en Dios, ¿ya? Pero en un nivel distinto al que vemos en la derecha, por el momento, ¿ya? Entonces, esas son como definiciones base para saber si somos de izquierda o somos de derecha. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, de nuestro salto en la humanidad, nos vamos a saltar unos 100 o 150 años a otro momento muy importante en la historia, que es más o menos a 1800 y tanto, ¿ya? En Europa, un proceso que se llamó la Revolución Industrial. Después de la Revolución Francesa vino la Revolución Industrial. ¿Qué significó? ¿Qué fue la Revolución Industrial? Fue un proceso en que la tecnología de la época dio un salto gigante que se manifestó en la producción de bienes y servicios. El proceso manual de crear bienes, de hacer cosas, fue reemplazado por máquinas. Máquinas, ¿ya? En esa época, máquinas a vapor, generalmente, ¿ya? Pero fue rápidamente avanzando. Entonces, se fue creando más máquinas, se fue produciendo más productos y servicios, ¿ya? El ser humano seguía trabajando, pero ya el ser humano ya no era el que armaba las cosas. El ser humano era el que manejaba las máquinas. Las ajustaba, las ponía acá, las ponía allá, ¿ya? Eso fue una época de muchos beneficios, porque la gente tuvo acceso a productos que antes eran más caros, eran más escasos porque era más difícil de producir. Ahora las cosas se empezaron a producir en masa, ¿ya? Entonces, en todo ese proceso, que no fue de un día para otro, surgió un conflicto muy importante. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de la importancia de la industria, de crear una industria para hacer algo, una fábrica de algo, ¿ya? Nos dimos cuenta que si hacíamos una fábrica de algo, era bueno. Pero para hacer una fábrica necesitábamos muchos recursos, mucha riqueza. Ahí ya hablábamos de dinero. Necesitábamos mucho dinero, porque las máquinas eran caras. Mantener las máquinas era caro. Las máquinas eran gigantes, entonces había que tener un lugar gigantesco para albergar las máquinas, ¿ya? Entonces surgió un conflicto en que la gente decía, ¿qué es más importante? ¿Las fábricas o los trabajadores? Porque a pesar de todo esto, las fábricas necesitaban trabajadores, necesitaban gente que operara las máquinas,
que llevaran los productos, que los llevaran al empaque, a la bodega, qué sé yo. Pero los dueños de las industrias estaban abusando de los trabajadores. No les pagaban lo que correspondía, los esclavizaban, no tenían las condiciones mínimas para trabajar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se hacen una idea del panorama. Estamos hablando de una época en que no había permiso para colación, ¿ya? En que hablar de 8 horas diarias de trabajo era imposible. O sea, no, tenés que trabajar 12, 13, 14 horas diarias, ¿ya? Los sueldos eran miserables. En algunos casos no podías ir al baño, no podías levantarte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una situación terrible. Entonces, por eso se creó el conflicto. ¿Qué es más importante para la sociedad? ¿La fábrica o la gente? ¿Ya? Todas esas cosas que se necesitan para armar una fábrica, una empresa, recursos, dinero, no sé, pues inteligencia, qué sé yo, a alguien se le ocurrió ponerle un nombre. Lo vamos a llamar capital. Capital. Entonces ponemos la balanza el capital contra las personas. ¿Ya? Entonces ahí surgió un conflicto ideológico, un conflicto social, ¿ya? Que también define a las personas que son de izquierda o de derecha. Las personas que son de derecha se inclinan por el capital. Las personas que son más de izquierda se sienten más identificadas, más preocupadas por las personas. ¿Ya? Eso nos ayuda a comprender el tema. Entonces, en este balance, finalmente fue ganando el capital. Ya, la gente es como que se inclinó por proteger el capital. Entonces, la gente que defendía el capital, se creó un movimiento que conocemos hasta hoy, que es el capitalismo. ¿Correcto? Y la gente más preocupada por los derechos de las personas, de la parte social, podríamos decir que fueron los gérmenes del movimiento socialista. Socialismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más pasó? Este conflicto se fue agudizando con el tiempo. ¿Ya? Y después de eso vinieron las guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Al final de ese proceso, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir que ganó el capitalismo. ¿Ya? A pesar que las guerras fueron por otras cosas, ¿ya? Al final, también fue una guerra ideológica, pero los que ganaron las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, eran los países que defendían con más ultranza el capitalismo. ¿Ya? Y los países que iban por la parte socialista, algunos perdieron, algunos ganaron, pero quedaron como más relegados. ¿Ya? El mundo asumió ya definitivamente que vivíamos en una economía capitalista. ¿Ya? Que es lo que nos rige también hasta hoy. ¿Ya? Entonces, vivimos en una sociedad capitalista. ¿Ya? Actualmente, ser de izquierda no quiere decir ir contra el capitalismo, porque ir contra el capitalismo es imposible. ¿Ya? Y ser de izquierda significa tratar de matizar el capitalismo y hacerlo más humano, un poco más beneficioso para la sociedad. ¿Ya? Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, empezó otra guerra, una guerra peor que la guerra mundial. ¿Cómo se llama esa guerra? ¿Saben? No me acuerdo. Guerra Fría. La Camila sabe. ¿Cómo se llama esa guerra? Guerra Fría. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue una guerra entre el capitalismo y el socialismo. ¿Y por qué se llama Guerra Fría? Porque fue una guerra, pero no fue una guerra declarada. Nadie le declaró la guerra a nadie, pero todos sabían que había estaba la guerra. ¿Ya? En que estaba el capitalismo, encabezado por Estados Unidos,
y el socialismo encabezado por la Unión Soviética. Esas eran las naciones que estaban en guerra. ¿Ya? Pero es súper curioso porque esta guerra fue súper importante, fue súper clave, pero en todos los años que duró la guerra, más de 30 años, nunca hubo una batalla entre un ejército americano contra un ejército soviético. Nunca. Nunca hubo. ¿Qué es lo que pasaba? Que Estados Unidos, por ejemplo, había la guerra de Vietnam. ¿Han oído de la guerra de Vietnam? Sí. La guerra de Vietnam, los americanos invadieron Vietnam, ¿ya? Porque estaba por el lado de los soviéticos. Pero los americanos lucharon contra los vietnamitas, no contra los soviéticos. Los soviéticos mandaban armas, mandaban lucas, ¿cachai? Pero no se enfrentaron con ellos. Entonces esta guerra fue terrible, porque fue una guerra en que cada uno de los bandos quería imponer su ideología, su pensamiento al resto del planeta. A toda costa, cueste lo que cueste. ¿Ya? Si había un país en que asomaba como la derecha que ganaba el capitalismo, los soviéticos se metían ahí por debajito a hacer cosas para desestabilizar, atentados, bombas. Estados Unidos, la CIA también hacía lo mismo, ¿ya? Y fue terrible, fue una guerra terrible. No murió mucha gente, pero ojo, en esa Guerra Fría estuvimos a segundos de una guerra nuclear. Literalmente a segundos, ¿ya? Fue porque, no sé, a los líderes les dio como la última inspiración de humanidad que no apretaron el botón, ¿ya? Entonces no murió mucha gente, pero estuvimos a punto de habernos matado a todos. Por ideología, por defender el capitalismo versus socialismo y viceversa, ¿ya? Entonces, para concluir esta parte, en la Guerra Fría llegó a todo el mundo, incluyendo a Chile, ¿ya? Chile también fue víctima de la Guerra Fría, ¿ya? Estados Unidos, defensor del capitalismo, se metió acá en Chile, especialmente cuando empezó a cachar que había un caballero, un doctor del Partido Socialista, a fines de los años 60, que tenía muchas posibilidades de ser electo presidente. ¿Ya? Ustedes saben de quién estoy hablando. ¿Saben de quién estoy hablando? De Salvador Allende. ¿Ya? Salvador Allende fue un político, un médico destacado, un médico tremendo, ¿ya? Que en el año 70 fue electo presidente. Y fue el primer presidente socialista elegido democráticamente, pues chiquillo. Entonces, imagínate el ruido que generó eso. El ruido que generó por ambos bandos. ¿Ya? Ya desde antes, el capitalismo, a través de la CIA, hizo muchas cosas para impedir que saliera. Financió atentados, ¿cachai? Financió a políticos para que organizaran, no sé, protestas, paros, etcétera. ¿Ya? Mientras tanto, el socialismo, liderado por Unión Soviética, Cuba, qué sé yo, también trataba de defender el proyecto, pero siempre han tenido menos recursos, entonces no le salía muy bien. Entonces, ¿qué pasó durante los años 70? Desestabilización, ustedes se habrán enterado de lo que pasó en el tema, y llegamos a lo que teníamos que llegar, a lo que se llegó, el golpe militar, ¿ya? Sangre, muertes, desapariciones, ¿m? Terrible, 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 terrible. Todo eso gracias a la Guerra Fría, chiquillos, chiquillas, ¿ya? Entonces, para terminar un poquito y complementar esta parte, decir que eh, ¿cómo nos definimos de izquierda o de derecha? Especialmente en Chile, ¿ya? Ya que vimos todas las otras características. En Chile también te define de izquierda o de derecha de acuerdo a lo que tú opines de la dictadura militar.
¿Ya? Si fue buena, fue mala. ¿Ya? Ya si le dices dictadura militar o le dices gobierno militar, está diciendo mucho de ti. ¿Ya? Entonces, luego de toda esta cháchara, que duró como una hora, un poquito menos, ¿ya? Es como la introducción a la política, ¿ya? Tenemos que tener claros esos conceptos. Conceptos de qué es política, qué hacen los políticos, el contrato social, porque siempre hay poder económico de lado, por qué siempre está dando vuelta ahí el poder militar, ¿ya? Los privilegios. Mientras yo armaba esta charla, ya me di cuenta que los políticos siempre van a tener privilegios, ¿ya? Siempre van a tener ciertos beneficios. Pero insisto en lo que les dije, eso es porque nosotros los dejamos hacerlo, ¿ya? Dejamos que lo hagan. Y está bien, y siempre los vamos a dejar. El tema es hasta qué grado lo permitimos, ¿ya? Entonces, esta primera parte termina aquí, ¿ya? Quiero que termine aquí. Quiero que hagamos una pequeña pausita y después explicarle más o menos qué pasó en Chile después de la dictadura militar. ¿Qué pasó desde los años 90, después de que ganó el no, hasta más o menos ahora? Para que entendamos cómo los gobiernos, cómo está la situación ahora, porque tenemos un estallido social y todo el cuento para que tengamos panorama completo. ¿Preguntas, consultas, comentarios? Yo pregunto al menos no. Yo ninguno. ¿Camila, algo que decir? ¿Estás despierta? Sí, 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 estoy despierta. Estaba intentando procesar. Ya. No hay muchas preguntas, quiere decir o que me salió muy bien o me salió muy mal. Sale bien. Ya, se entendió entonces la idea. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de política ya vamos a tener como ciertas bases, ¿ya? ¿Ya? Eh, ha- Hagamos una pausa de unos 5, entre 5 y 10 minutos para tomar agüita, para descansar un poquito y vamos, porque la otra parte es puro pelar a los políticos chilenos. ¿Ya? Estaba esperando esa Gracias. parte. Ya, vamos. Ya. Voy a poner pausa aquí también. Ya volvemos.